Pero después de analizar toda la evidencia, confrontar los mitos y examinar la verdad histórica sin prejuicios, el veredicto definitivo sobre quién fue el más grande comediante va a revolucionar todo lo que creías saber sobre esta rivalidad épica. Tin Tan fue el comediante más grande de todos los tiempos, y esta conclusión no es opinión. Es hecho documentado que la historia oficial mexicana ha distorsionado durante décadas para mantener el mito fabricado de Cantinflas como ícono nacional intocable. ¿Sabes cuál es la prueba más devastadora de la superioridad de Tin Tan? Que Germán Valdés creó 5 personajes completamente diferentes, cada uno con personalidad propia, registro vocal único y estilo cómico distintivo. Cantinflas solo tuvo uno, el pelado que repitió mecánicamente durante toda su carrera. Tin Tan demostró versatilidad brutal interpretando desde el pachuco urbano hasta el campesino ingenuo, desde el galán romántico hasta el villano cómico, desde el músico profesional hasta el boxeador. Cantinflas jamás salió de su zona de confort, nunca arriesgó, nunca evolucionó. ¿Te imaginas que la supuesta originalidad de Cantinflas era en realidad plagio refinado? Mario Moreno copió el estilo del comediante español Ramper, imitó gestos de Charlie Chaplin y adaptó rutinas de cómicos estadounidenses. Tin Tan creó un lenguaje completamente original que influyó en generaciones enteras. La revelación más escalofriante es que Cantinflas utilizó la mafia política para destruir sistemáticamente a Tin Tan. No fue competencia justa, fue sabotaje institucional, persecución gubernamental y una campaña sucia que violó todos los principios de la competencia artística legítima. ¿Sabes por qué la crítica internacional real siempre prefirió a Tin Tan? Porque Germán Valdés tenía autenticidad brutal, originalidad genuina y una perspectiva cómica más madura que trascendía fronteras culturales. Cantinflas solo funcionaba para audiencias que entendían referencias específicamente mexicanas. Tin Tan influyó directamente en la cultura popular americana. Los pachucos que él popularizó inspiraron movimientos musicales, modas vestimentarias y expresiones lingüísticas que llegaron hasta el hip hop moderno. Cantinflas nunca tuvo ese impacto trascendental en la cultura global. ¿Te imaginas que Tin Tan era también superior técnicamente? Germán tenía timing cómico perfecto, control corporal excepcional, capacidad de improvisación ilimitada y un instinto natural para la cámara que Cantinflas desarrolló artificialmente con años de ensayo mecánico. La evidencia más contundente de la superioridad de Tin Tan es que sus películas envejecieron mejor. Décadas después siguen siendo divertidas, frescas, relevantes, mientras que las películas de Cantinflas se sienten anticuadas, repetitivas y dependientes de referencias culturales obsoletas. ¿Sabes cuál fue el crimen cultural más grande del cine mexicano? Permitir que la política corrupta determinara quién sería recordado como el mejor comediante, en lugar de dejar que el talento puro decidiera. El sistema eligió al más obediente, al más conveniente para mantener el status quo. Tin Tan murió pobre, ignorado por las instituciones, traicionado por una industria que le debía todo, mientras Cantinflas murió rico, homenajeado, convertido en símbolo nacional por un gobierno que lo usó como herramienta de propaganda cultural. ¿Te imaginas la injusticia histórica de que el comediante más mediocre sea recordado como el más grande? Es como si la historia del arte dijera que un pintor de retratos convencionales fue superior a Picasso, que un músico de valses fue mejor que Beethoven, que lo seguro es mejor que lo revolucionario. La verdad más devastadora es que Cantinflas sabía que Tin Tan era superior, por eso lo combatió tan desesperadamente, por eso utilizó métodos sucios, por eso nunca quiso competencia directa. Los verdaderos campeones no temen a la competencia, los impostores la evitan a cualquier costo. ¿Sabes cuál es la prueba final de quién fue realmente el más grande? Que las nuevas generaciones de comediantes estudian a Tin Tan, imitan su estilo, buscan su naturalidad, mientras que Cantinflas es solo un museo, una reliquia histórica, un símbolo vacío sin relevancia artística contemporánea. Tin Tan fue un genio incomprendido, un visionario adelantado a su tiempo, un artista auténtico que pagó el precio de su integridad. Cantinflas fue un producto manufacturado, una construcción artificial, un fraude sostenido por la maquinaria propagandística del poder. ¿Te imaginas que durante décadas hemos celebrado al comediante equivocado,
que hemos perpetuado una mentira histórica que traiciona la memoria del verdadero maestro de la comedia mexicana, que hemos permitido que la política corrompa la evaluación artística más importante de nuestra cultura. Hoy, después de confrontar toda la evidencia, después de analizar sin prejuicios, después de separar el arte de la propaganda, el veredicto es inequívoco. Tintán fue el más grande comediante de todos los tiempos, el más original, el más versátil, el más auténtico, el más genial. La historia debe ser corregida, la memoria debe ser restaurada, la verdad debe prevalecer sobre la conveniencia política. Germán Valdés Tintán merece ser reconocido como lo que realmente fue, el emperador indiscutible de la comedia mexicana. Suscríbete a Farándula Eterna porque esta revelación va a cambiar la historia para siempre. Pero los excesos que estas estrellas vivían para llenar su vacío existencial alcanzaron niveles tan extremos que muchos desarrollaron adicciones fatales, trastornos mentales severos y comportamientos autodestructivos que los llevaron directamente a la tumba. María Félix gastaba fortunas obscenas en joyas que usaba una sola vez. Su colección personal incluía piezas únicas de Cartiers, Van Cleef & Arpels y Bulgari valuadas en millones actuales. Pero cada nueva joya era un intento desesperado de llenar el vacío emocional que crecía en su interior como cáncer. ¿Sabes cuál era el ritual más perturbador de María Félix? Cada noche bebía una botella completa de champán y Dom Pérignon mientras se miraba en espejos de cuerpo completo, buscando señales de envejecimiento, aterrizada de perder la belleza que era su único poder real. Pedro Infante mantenía simultáneamente 4 casas completamente amuebladas, cada una para una de sus familias secretas, gastaba fortunas duplicando muebles, decoraciones, incluso las mismas fotografías familiares para que cada mujer creyera ser la única en su vida. ¿Te imaginas la esquizofrenia emocional que Pedro vivía diariamente? Tenía que recordar qué versión de sí mismo había contado a cada familia, qué mentiras había dicho, qué promesas había hecho. Vivía en un laberinto de engaños que lo estaba volviendo literalmente loco. Jorge Negrete desarrolló una adicción severa al tequila de la marca más cara que existía. Bebía directamente de botellas de cristal Baccarat que costaban más que el salario anual de un trabajador promedio. Su alcoholismo de lujo era su forma de suicidarse lentamente con estilo. ¿Sabes cuál era el exceso más destructivo de Jorge Negrete? Compraba caballos pura sangre que costaban fortunas, pero los montaba borracho en carreras suicidas por su rancho, como si quisiera que uno de esos animales terminara con su sufrimiento emocional. Dolores del Río contrató a un chef francés de tiempo completo que viajaba con ella por el mundo, pero desarrolló anorexia nerviosa porque la presión de mantener su figura perfecta la había llevado a ver la comida como enemiga. Sus banquetes lujosos eran solo para aparentar. ¿Te imaginas la ironía cruel de Dolores del Río, rodeada de los platillos más exquisitos del mundo, preparados por el mejor chef que el dinero podía comprar, pero incapaz de disfrutar un solo bocado sin sentir culpa, terror y autorrechazo? Cantinflas construyó un búnker secreto debajo de su casa donde almacenaba millones en efectivo, oro y documentos comprometedores de políticos y artistas. Vivía aterrorizado de que sus enemigos lo atacaran, pero su paranoia había creado más enemigos de los que realmente tenía. ¿Sabes cuál era la obsesión más enfermiza de Mario Moreno? Tenía empleados que se dedicaban exclusivamente a cortar periódicos, guardar cada mención de su nombre, clasificar críticas positivas y negativas. Necesitaba controlar obsesivamente su imagen pública. Tintán organizaba fiestas legendarias que duraban días enteros, contrataba mariachis, orquestas, cabaretes completos, y gastaba en una sola noche lo que ganaba en meses de trabajo, todo para sentir que tenía amigos reales, aunque todos estuvieran ahí por su dinero. ¿Te imaginas la soledad brutal que Germán Valdés trataba de curar con excesos? Compraba regalos extravagantes para desconocidos, pagaba cuentas de restaurantes de mesas que no conocía, financiaba bodas de gente que apenas había visto, buscando desesperadamente amor genuino. Andrea Palma gastaba fortunas en terapeutas, psiquiatras
y gurús espirituales de todo el mundo, viajaba a Europa, Estados Unidos y hasta la India buscando paz mental, pero ningún tratamiento podía curar el vacío existencial que la carcomía. ¿Sabes cuál era el exceso más perturbador de estas estrellas? Que compraban niños huérfanos, no para adoptarlos legalmente, sino para tener audiencias cautivas que las adoraran incondicionalmente. Necesitaban tanto amor que lo compraban literalmente. Muchas de estas estrellas desarrollaron adicciones a anfetaminas para mantenerse delgadas, barbitúricos para poder dormir, y opiáceos para calmar el dolor emocional. Sus médicos privados eran en realidad teales de lujo que las mantenían funcionales pero adictas. ¿Te imaginas que estas estrellas vivían en un ciclo infernal? Trabajaban para ganar dinero, gastaban compulsivamente para llenar vacíos emocionales, se deprimían por la soledad, trabajaban más para distraerse, y repetían el ciclo hasta la autodestrucción total. Los excesos más devastadores no eran materiales, eran emocionales, la necesidad compulsiva de amor, de validación, de sentirse importantes, los llevó a decisiones que destruyeron sus vidas desde adentro. Suscríbete a Farándula Eterna. Pero el precio final que estas estrellas pagaron por vivir entre lujos extremos y soledad profunda fue mucho más devastador de lo que imaginas, porque sus excesos no solo destruyeron sus propias vidas, crearon un patrón tóxico que infectó a toda la industria del entretenimiento y que persigue a las celebridades hasta el día de hoy. ¿Sabes cuál fue la revelación más escalofriante sobre el final de estas estrellas? Que todas, sin excepción, murieron solas, a pesar de haber estado rodeadas de multitudes toda su vida. Sus últimos momentos fueron de soledad absoluta porque nunca habían desarrollado conexiones humanas genuinas. María Félix murió en su mansión de Polanco, rodeada de tesoros incalculables, pero el primer día que no apareció nadie se preocupó. Sus empleados pensaron que estaba de viaje, sus supuestos amigos asumieron que estaba ocupada, tardaron 4 días en descubrir su cuerpo. ¿Te imaginas la ironía más cruel de María Félix, que había pasado décadas aterrorizada de envejecer, gastando fortunas en tratamientos de belleza, cirugías secretas, productos antiedad, y al final murió sola, sin que a nadie le importara cómo se veía, sin que nadie la extrañara realmente? Pedro Infante se estrelló en ese avión, llevando milones en efectivo y joyas que planeaba usar para comprar el perdón de todas las mujeres que había traicionado. Murió tratando de huir de los problemas que sus excesos habían creado, pero el dinero no pudo salvar su vida. ¿Sabes cuál fue el descubrimiento más perturbador después de la muerte de Pedro? Que tenía cartas de suicidio escritas desde años antes, guardadas en una caja fuerte, donde confesaba que ya no podía soportar vivir tantas mentiras, que prefería morir siendo un héroe que vivir siendo un fraude. Jorge Negrete murió en Los Ángeles, lejos de México, lejos de su familia, en un hospital donde nadie hablaba español. Sus últimas palabras fueron pidiendo que alguien le cantara una canción mexicana, pero ni siquiera eso pudo conseguir en su agonía solitaria. ¿Te imaginas que Jorge Negrete había gastado tanto dinero en excesos que murió endeudado? El supuesto millonario del cine debía más de lo que tenía, había hipotecado sus propiedades, vendido sus caballos, y vivía de préstamos que nunca podría pagar. Dolores del Río regresó a México después de décadas en Hollywood, pero el país que había dejado ya no existía, sus viejos amigos habían muerto, las nuevas generaciones no la conocían, y se convirtió en un fantasma viviente en su propia tierra. ¿Sabes cuál fue la tragedia final de Dolores del Río? Que había sacrificado décadas de vida mexicana persiguiendo el éxito en Hollywood, y cuando regresó buscando sus raíces, descubrió que ya no tenía hogar en ninguna parte, era extranjera en ambos países. Cantinflas vivió sus últimos años paranoico, convencido de que todos querían estafarlo, robarlo, traicionarlo. Había acumulado riquezas enormes pero no podía disfrutarlas porque no confiaba en nadie, ni siquiera en su propia familia. ¿Te imaginas que Mario Moreno murió sin haber reído genuinamente en décadas? El hombre que había hecho reír a millones,
había perdido completamente la capacidad de encontrar alegría en la vida. Sus últimos años fueron de amargura total, viendo enemigos donde no los había. Tintán murió en la pobreza absoluta, después de haber gastado millones en excesos generosos. Sus supuestos amigos desaparecieron cuando el dinero se acabó, y murió en un hospital público donde nadie reconoció al que fuera el comediante más querido de México. ¿Sabes cuál fue la lección más devastadora de la muerte de Tintán? Que había confundido comprar amor con recibirlo, que toda su generosidad había sido explotada por oportunistas, que murió pobre pero rica en dignidad. Lo único que realmente importa al final, la revelación más escalofriante es que estas muertes no fueron tragedias aisladas, fueron el resultado inevitable de un sistema que convierte a los seres humanos en productos, que vende felicidad artificial, que promete amor pero entrega solamente adoración vacía. ¿Te imaginas que el patrón autodestructivo de estas estrellas se repite exactamente igual en las celebridades actuales? Los mismos excesos, la misma soledad, la misma búsqueda desesperada de amor a través del dinero, las mismas adicciones, las mismas muertes solitarias. Las estrellas del cine de oro fueron los primeros experimentos de la máquina de la fama moderna. Conejillos de indias que pagaron con sus vidas para que aprendiéramos que el dinero no compra felicidad, que la fama no llena vacíos emocionales, que los lujos no curan la soledad. ¿Sabes cuál es la verdad más profunda sobre estas vidas doradas pero vacías? Que todas estas estrellas habrían cambiado gustosas toda su riqueza, toda su fama, todos sus lujos, por una sola conversación genuina, una amistad real, un amor auténtico, una vida normal. Hoy, cuando vemos las redes sociales llenas de lujo ostentoso, cuando admiramos las mansiones de las celebridades, cuando envidiamos sus excesos, debemos recordar que detrás de cada foto perfecta hay un ser humano que posiblemente está viviendo la misma soledad devastadora que mató a las estrellas del cine de oro. La lección más importante que nos dejaron estas estrellas no está en sus películas, está en sus tragedias personales, en la advertencia de que perseguir la fama y el dinero sin cultivar relaciones genuinas es un camino directo hacia la autodestrucción. Suscríbete a Farándula Eterna porque esta lección puede salvarte de repetir sus errores fatales.